Dios les bendiga a todos, bendiciones a los hermanos, amigos, todos aquellos que me escuchan. Que la bendición de Jehová y la protección del Cristo de la gloria esté con cada uno de ustedes. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con ustedes. Hoy traigo una enseñanza que está en Hechos, capítulo 27, del 39 al 44. Se titula El naufragio. Amén. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tabla, partes en cosas de la nave, y así aconteció, todos se salvaron saliendo a tierra. Esto es una historia verdadera y muy linda. Es una historia de protección de Dios. Aquí vemos la mano poderosa de Dios, cómo cuidó a Pablo. Amén. La Biblia dice que Pablo, ustedes conocen la historia, antes que se llamara Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Fue malo, fue perverso. Correteaba a los cristianos, los torturaba, los metía en la cárcel. Y ustedes saben la historia. Cuando Cristo lo alumbró, quedó ciego 3 días. Y Dios le hizo el milagro. Y Dios le dijo, ahora tú vas a saber sufrir, vas a saber cómo sufren los hijos de Dios. Ahora vas a sufrir por el reino de Dios. Amén. Y aquí nosotros vemos que Pablo sufrió un naufragio. Amén. Pablo sufrió un naufragio. Pero aquí Pablo, si nosotros vemos, iba en categoría de presidiario. Aquí Pablo no iba en un tour, no iba como turista, amén. No iba en una primera clase de pasajero, iba prisionero, con cadena y con grillete en ese barco. Si nosotros vamos unos versículos más atrás, aquí vemos en el versículo 37 y dice, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pablo de Tarso, hasta aquí la habían intentado matar 3 veces y no habían podido. Amén. No habían podido matar a Pablo porque ya Jesús estaba con él. Pero sí había probado los sinsabores de persecuciones, de maltrato. Fue apedreado muchas veces estuvo al borde de la muerte. Lo encarcelaron muchas veces. Y nosotros vemos, amigo oyente, que aquí hasta la fecha Pablo tenía 3 intentos de que lo mataran. Amén. Pero sucede algo. Pablo tenía un llamado de parte de Dios. Pablo tenía un llamado. Pablo fue el que salió a predicar fuera de las fronteras de Israel, a Asia, a Europa. Pablo llevó la palabra afuera del pueblo hebreo. Y si nosotros vemos en Hechos capítulo 23, versículo 11, dice, se le presentó el Señor a Pablo y le dijo que así como había testificado en Jerusalén, era necesario que testificara también en Roma. Dios quería que Pablo, así como había testificado y predicado en Jerusalén,
Ahora Dios lo quería en Roma. Amén. Pero Dios no le dijo en qué categoría iba a ir allá, si de turista o embajador, nada de eso. Dios le dijo que iba a ir. Y cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. Lo único que Dios no dice en qué categoría, si vas de pasajero, vas de presidiario, cómo vas, pero tú vas. Cuando Dios te dice que tú vas, tú vas. Amén. No importa cómo vayas. No importa cuántas veces se te presente la muerte en el camino. No importa cuántas veces las dificultades se te presenten. Si Jehová te mandó, Él te respalda. Él te cuida. Él te protege. Y vas a ser de bendición para otras personas también. Amén. Entonces aquí fue acusado Pablo de Tarso. Y los hebreos lo iban a enjuiciar. Por él siendo ciudadano romano. En Hechos versículo 20, en Hechos capítulo 25, versículo 1, dice, entonces Festo, habiendo hablado, Festo era el gobernador, entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo respondió a César has apelado y a César irás. Lo mandan de Jerusalén a Roma. Amén. Pero en el transcurso, en el camino, la Biblia dice que Pablo agarra un barco, lo suben en un barco, dice el capítulo 27, 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusto. Él iba comandado, dirigido, iba como presidiario de un centurión llamado Julio. Amén. Dice, y embarcándose en una nave adramitena. Amén. Era del puerto de Adramitena la nave. Navegaron y se fueron a mar abierto. Pero en el versículo 13 dice que empieza una tempestad. Y esa tempestad empieza en el capítulo 27, versículo 13. Fue una tempestad muy grande. No se veía el sol, no se veía las estrellas en 14 días. En 14 días, Pablo y la embarcación y los prisioneros no durmieron y no comieron. Amén. Y el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Ya Pablo y los prisioneros habían perdido la esperanza de que se iban a salvar. Amén. Pero sucede algo. Cuando Pablo pierde la esperanza, igual que tu amigo oyente, cuando tú pierdes la esperanza, que tú piensas que ya no hay oportunidad, no hay esperanza de nada, entonces cuando empieza tu proceso personal con Dios. Amén. Cuando nosotros pensamos que no hay solución, es cuando Dios empieza a manifestarse, para que nosotros veamos y creamos que solamente estamos viviendo un milagro de Dios y no estamos viviendo las capacidades que Dios nos ha dejado a nosotros, sino que todo ha sido un milagro. Entonces dice, en el versículo 23, dice, en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué lindo. Pablo iba de prisionero, pero aún siendo prisionero, sigue siendo un hijo de Dios. No importa en qué circunstancia se encontrara Pablo, seguía siendo un hijo del Dios Altísimo. Y Dios velaba por él. Y Dios no le daba prueba a Pablo de la que él no pudiera soportar. Porque la Biblia dice que él no nos da prueba que nosotros no podamos soportar. Amén. Ni carga que no podamos llevar. La Biblia es clara.
Y no solo eso, Dios no solamente iba a salvar a Pablo. Mira lo que dice aquí el versículo 24, diciendo Pablo, no temas, le dice el ángel a Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. ¿Sabe dónde vivía el César? En Roma. Lo que Dios le había dicho, la orden que Dios le había dicho, se iba a cumplir. Pasaran las pruebas que pasaran, aunque estuviera al borde de la muerte, aunque naufragaran, Dios lo iba a proteger. Amén. Dios no iba a permitir que muriera, porque el propósito de Dios con Pablo se tenía que cumplir primero. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando tú tienes un llamado, el diablo se va a oponer, el diablo te va a atacar, el diablo no va a querer que ese llamado que Dios tiene hacia ti se cumpla. Él va a tratar de frustrar los planes de Dios contigo. Él va a tratar de dañar todo plan, todo llamamiento, toda bendición que Dios tiene para ti. Por hoy te digo, si tú tienes palabra de Dios, si tú tienes llamado de Dios, te podrán intentar matar muchas veces, pero no te van a matar, porque Jehová de los ejércitos, porque el ángel de Jehová, ese mismo ángel que estuvo con Pablo, está contigo hoy. Te está guardando y te está protegiendo, porque todavía el plan que Dios tiene contigo no se ha cumplido. No se ha cumplido y tiene que cumplirse. Por eso muchas veces tú has estado al borde de la muerte. O muchas veces has muerto. Has tenido accidentes de carro. Has estado en enfermedades mortales y no has muerto. El plan de Dios no se ha completado contigo todavía. Dios está esperando que tú le pidas a Dios, que tú te arrodilles a Dios, que tú le clames a Dios y le pidas perdón. Amén. Y le busques de corazón, porque Dios quiere que el plan que Él tiene contigo se pueda ejecutar. Amén. ¿Y cuál es ese plan? A veces decimos, ¿cuál es ese plan? La Biblia dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Tú, amigo que me escuchas, fuiste escogido por Dios antes de la fundación del mundo, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Aquí está la clave, santo y sin mancha. Pero tú dirás, yo soy pecador, yo no soy santo, yo estoy manchado. Tal vez dirás, estoy más manchado que una cebra. Por el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida. Por eso el diablo no te ha podido matar. El diablo le ha pedido permiso a Dios para matarte. Dios le ha dicho no. A él no me lo tocas. Y si tú analizas y tú piensas, ha estado al borde de la muerte muchas veces. Muchas veces el diablo te ha pedido a ti para matarte. Pero Dios ha dicho no, porque mi plan en él no se ha cumplido. Amén. Y mientras el plan de Dios no se cumpla en tu vida, que es el plan de salvación, ninguna plaga va a tocar tu morada. Nadie te va a atacar. Nadie te va a matar. Amén. Y dice la Biblia en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Qué lindo. No importa donde tú camines. No importa donde tú vayas. Aunque andes en valle de sombra y de muerte. Miren, ahorita estamos pasando, amigo oyente, un valle de muchas muertes. Estamos pasando un valle de muchas sombras, de mucha muerte. Ese valle se llama COVID-19. Amén. Ese valle tiene mucha muerte. Pero ¿saben qué? Mientras tú estés con Jesús, mientras que tú seas hijo de Dios, mientras que tu plan no se haya consumado, mientras que el propósito de Dios no se ha terminado de cumplir en tu vida, porque Dios quiere que tú le alabes, Dios quiere que tú le busques,
Dios quiere salvarte. ¿Para qué quiere salvarte? Para protegerte, darte salvación, darte vida eterna. Amén. Y dice el Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios tiene promesas de bendición y de protección para ti. Así como la estuvo con Pablo en ese naufragio, Dios tiene planes contigo. El barco de Pablo se desbarató un pedacito, pero ya Dios le había dicho, ven ustedes, que por Pablo no iban a perecer los otros presos. Y miren lo que dice aquí el versículo. Miren lo que dice aquí el versículo 42. Hechos 27:42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. El barco iba lleno de prisioneros. Iban asesinos, violadores, maleantes. Pero ¿saben qué? En ese montón de personas, que eran 276 personas, que está en el versículo 37, 276 personas, iban maleantes, malhechores, iban presos, iban a ser juzgados a Roma. A lo mejor muchos iban a ser decapitados, muchos iban a ser colgados en una cruz, porque la cruz las inventaron los romanos como una forma de tortura para matar y sacrificar a los maleantes y los asesinos. ¿Sí? Recuerden cómo murió Jesús en medio de dos ladrones. Por eso no quería decir que él era ladrón. Era un santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a morir por ti y por mí para salvarnos. Y murió de una forma vergonzosa, al lado de dos ladrones, como que él fuera un pícaro, como que él fuera un maleante, como que fuera un asesinato. El diablo quiso denigrarlo. Amén. Fue humillado y avergonzado para que ya tú no seas humillado ni avergonzado. Él murió para que ya tú no tengas muerte. Él ya pagó por ti. Ese precio de salvación, Él ya lo llevó en la cruz del Calvario, amigo oyente. Jesús te ama. Él ya murió y resucitó para que tú no tengas muerte. Él derramó su santa y bendita sangre, esa sangre santa que nunca pecó, para que a través de la sangre de Jesús tus pecados sean lavados y tú tengas perdón y vida eterna. Y Jesús murió al lado de dos maleantes. Y así mismo iba Pablo en una embarcación llena de maleantes, llena de asesinos, llena de violadores. Mas iba un santo de Dios allí, iba un hijo de Dios. Y por ese hijo de Dios que iba en ese barco, no mataron a los otros presos. Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Los soldados que iban cuidando a los presos habían acordado matar a los presos para que no se salvaran, porque el barco había encallado en medio de dos olas que se encontraban entre ellas. Chocaban las olas, muy grandes, muy fuertes, y aplastaron el barco. Amén. El barco se dañó, se deshizo, se desbarató, quedó en migaja. Y al ver que los presos se podían ir nadando, porque estaban en la bahía, estaba cerca, los soldados querían matar, se reunieron para matar a los presos. Pero sucede algo. Cuando hay un hijo de Dios en medio de la pandemia, cuando hay un hijo de Dios en medio de un naufragio, en medio de un accidente, entonces Dios, por amor a ese hijo, aparta la muerte, la detiene, la desvía. Le dice, tú no vas a tocar ese barco, no vas a tocar la vida de ellos, porque allí adentro va un hijo mío, un santo mío. Y le dice Dios a Satanás, te doy permiso para que toques la nave, te doy permiso para que la desbarate. Por ese hijo que está, ese hijo mío, mi siervo, no lo tocas. Y ahora a consecuencia de él, tampoco tocas a los demás presos aunque sean pecadores. Es una bendición. Era una bendición que Pablo fuera en esa barca. Amén. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Qué solución, vean ustedes? Matar a los pobres presos. Eran seres humanos.
aunque fueran unos presidiarios, eran seres humanos. Pablo era un presidiario, no por pecar, sino por predicar la palabra de Dios. El pecado de Pablo era predicar la palabra de Dios. Y los fariseos lo querían ver muerto. Y dice el 43, pero el centurión, el jefe de los soldados, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Miren ustedes, el centurión quería a Pablo. El centurión sabía que Pablo no era un pecador, no era un asesino. Y por Pablo, entonces los demás presos se salvaron. 276 personas se salvaron por uno solo, por una sola persona. Amén. Por el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tabla y partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y saliendo a tierra. Y ustedes saben la historia. Llegaron a una isla que se llamaba Malta. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Cuando tú tienes un llamado, no importa qué peligros tú tengas, no importa qué situación tú tengas, no importa de dónde tú vengas ni para dónde tú vayas, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida, sea las buenas o sea las malas. Amén. Es mejor venir a Jesucristo a las buenas. Es mejor venir con cuerda de amor y no con cuerda de dolor. Porque hasta la fecha no ha habido nadie, ni Jonás, que trató de escaparse en otra nave para Tarsis, porque no quería ir a Nínive, ni él se salvó. Amén. Ni el mar pudo refugiar a Jonás. Y ustedes saben la historia. Un gran pez se lo tragó. Porque aún los peces y las ballenas le obedecen a Dios. Le obedecen a Dios. Y tuvo después Jonás que ir a predicar lleno de vómito, lleno de algas, hediondo, 3 días y 3 noches sin comer. Amén. Se cumplió el plan. Por aquí no era que Pablo era desobediente. Dios tenía un plan para salvar a esos presos. Si Pablo no hubiera ido en ese barco, Dios sabía que iba a naufragar. Y Dios sabía que los soldados iban a matar a los presos. Pero a consecuencia que había un hombre santo de Dios que había ayunado 14 días. Porque aquí dice el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día, o el día 14, que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Pablo junto con los presos habían ayunado 14 días y no habían descansado, no habían dormido. Era una tormenta marina, una tormenta que había demorado 14 días y 14 noches. ¿Y saben qué? Ya habían perdido la esperanza de vida. Ya pensaba que iban a naufragar. Esto me acuerda de un testimonio que yo tengo. Yo tengo un testimonio también de algo parecido, pero no en el mar, sino en tierra firme. Por allá como por los años 95, me llaman a mí porque yo soy trailero, amén. Yo tenía una mula y yo venía de Costa Rica. En eso, cuando llego a mi casa, me viene un amigo mío y me dice, William, llévame una cosechadora de cosechar arroz de Alange a Chiriquí Grande. Y con ese viaje tú me cancelas un dinero que tú me debes. Yo le debí un dinero a él de unas piezas que yo le había comprado. Y yo contento, y le dije, está bien. Él me consigue una cama baja, una mesa, una cama baja de cargar cosechadora. Yo la enganché sin darme cuenta que no tenía freno. Cuando voy para Alange a buscarla, sucede algo, hermano, inesperado, que uno nunca espera, como ese naufragio. Yo sufrí un accidente. Delante de mí un carro pequeño y en eso le sale una muchacha y le hace la parada y el señor del carro pequeño, el muchacho, frena sin ver que yo venía a traer un equipo pesado. Y Dios fue tan bueno, Dios fue tan grande, amigo oyente, que no permitió
que yo tocara ningún carrito. Con todo de que al frente venía un busito de pasajeros, de esos de Alange al cruce, de esos Hayáis de 15 pasajeros, venía lleno, hermano. Y cuando yo veo eso, hermano, la cama baja se me quebró en L. Se quebra en L, hermano, es cuando el furgón o la mesa se zurra y ella trata de rebasar el cabezal y se pone en forma de L. A mí me sucedió eso por tratar de frenar y la cama baja no tenía freno. Hermano, la gloria sea para Dios. Yo le pasé a ese bus como a un pie de distancia. Si yo hubiera tocado a ese bus, el tráiler, a todos lo hubiera matado. Pero ¿saben qué? No era el propósito de Dios. Amén. No era el propósito de Dios. Y yo perdí mi equipo. Mi padrastro iba conmigo. Lo tuvieron que llevar a urgencia. Venían atrás del busito unas monjas en un Land Cruiser, 2 monjas. Agarraron a mi padrastro y lo llevaron al regional y lo atendieron. Y de regreso me dijeron, no se preocupe muchachos, nos metimos en urgencia, sacamos a los doctores y atendieron a su padrastro de una vez. Hermano, eso fue en el 95. Yo me puse triste. Era un equipo que yo estaba pagando. Todavía debía casi $15,000. Pero Dios fue tan bueno y tan grande, que a veces cuando Dios te va a bendecir, te va a prosperar, Él primero te pide, Él primero te quita. A ver si tú eres fiel a Dios. A ver si no vas a murmurar contra Dios. Amén. Y yo perdí mi machete de trabajar. Ese tráiler era el medio de yo traer sustento a mi casa, de llevar el sustento a mi madre y a mis hermanos. Amén. Pero ¿saben qué? Yo perdí la nave como Pablo. Yo perdí mi tráiler de trabajar, mas no perdí mi vida. Ni un cabello mío se me cayó de la cabeza. Dios me guardó, porque todavía el plan de Dios no se había completado en mí. Todavía el plan de Dios no había culminado en mi vida. Apenas estaba empezando los procesos de la vida. Apenas estaba empezando las pruebas de la vida. Amén. Pero ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios, que le fui fiel a Dios y le creí. Después Dios me dio otro equipo, me dio una buena casa. Y hoy en día estoy predicándote. Estoy predicando en las redes, estoy dando consejería, estoy sirviéndole a Dios. Y Dios no permitió que en el 95 muriera. Porque Dios tenía un llamado para mí. Dios tenía un propósito para mí. Y en esa época no se había cumplido el propósito de Dios. Amén. Pero cuando el diablo sabe que tú tienes un propósito con Dios y Dios tiene un propósito contigo, va a intentar de frustrar, va a intentar de desviar y de dañar ese propósito. Amén. Pero ¿saben qué? Cuando Dios te ha dado espíritu de vida, la muerte tiene que huir de ti. Aunque el diablo intente matarte en accidente, en brujería, en enfermedad. Y si tú no has muerto, analiza y dile, Dios mío, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Si tú has estado al borde de la muerte, si el diablo se te ha aparecido, si has tenido accidente y no has muerto, y tú sabes que en otra ocasión eso era para muerte, si has estado enfermo, si el diablo te ha dicho mátate, suicídate, nadie te ama, nadie te quiere, y no has muerto, Dios tiene un plan contigo. Dios quiere algo contigo. Dios quiere que tú le sirvas. Efesios 1:4. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para un buen propósito. ¿Y saben qué? Todos los propósitos de Dios se cumplen. Porque 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Romanos dice 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si has tenido peligro de muerte, es porque Jehová ha estado contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Yo te aconsejo, amigo oyente, busca de Dios. Búscalo en oración. Este es tiempo de buscar a Dios en serio. Este es tiempo de buscar a Dios. Estamos en valle de sombra y de muerte.
escuchando las noticias que mueren decenas, cientos de personas todos los días. Y tú estás con vida. Yo estoy con vida, porque el plan de Dios tiene que realizarse. Amén. El llamado de Dios en nuestra vida, en mi vida y en la tuya, tiene que cumplirse. Es momento, amigo oyente, de ser humilde de corazón y decirle, Dios mío, ¿cuál es tu propósito conmigo? Yo quiero que hagas una oración conmigo, amigo oyente. Repite conmigo. Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús de Nazaret, porque tú venciste a la muerte en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día. Y gracias, Jesús, porque tú venciste a la muerte. Ahora yo contigo soy más que vencedor, porque así dice tu palabra. Ahora Jesús de Nazaret, el enemigo, el diablo, ha intentado matarme de muchas maneras, mas tú no se lo has permitido. No es que yo tenga suerte, es que tú no se lo has permitido porque tú tienes un propósito conmigo. Jesús de Nazaret, yo te pido que ese propósito hoy se cumpla conmigo. Perdona todos mis pecados, Cristo de la gloria. Perdona todos mis pecados, bórralos con tu sangre, lávame con tu sangre. Y haz de mí una persona más blanca que la lana, una persona santa y sin mancha. Porque cuando tu sangre lava, los pecados se van y quedamos más blancos que la lana. Dice tu palabra. Jesús de Nazaret, gracias porque has perdonado mis pecados. Ahora yo te pido que ese plan tuyo se cumpla en mi vida, se ejecuta en mi vida, Jesús de Nazaret. Y ese plan que tú tienes para mí se llama el plan de salvación. Amén. Porque así como Pablo iba preso en ese barco, iba detenido, aún en la cárcel, él te servía. Y en la cárcel en Roma escribió 13 libros, que fueron desde los romanos hasta el libro de Filemón. 13 libros escribió Pablo. Amén. Y él no sabía el santo propósito que tú tenías con él. Él solamente te obedecía, Jesús. Así como Pablo te obedeció y te sirvió a un preso, aún en el barco. Así, Jesús de Nazaret, yo quiero que tú me uses. Quiero ser tu hijo, Padre Santo. Quiero que ese plan que tú tienes para mí se cumpla. Porque tú me escogiste desde mucho antes de la fundación del mundo. Y si tu palabra lo dice, así es, Jesús. Así es. Ahora, Cristo en la gloria, llena cada corazón. Ábrele el entendimiento a todas las personas que están escuchando este programa. Ábrele el entendimiento para que vean y entiendan, Cristo en la gloria, que si están con vida, si tú los has librado del peligro de la muerte, es porque tú tienes un propósito con ellos. Ahora, Jesús, gracias por ese propósito que hoy se cumple. Y muchos propósitos más se sigan cumpliendo, Jesús. Quiero amarte, quiero servirte, Jesús. Quiero ser tu hijo. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida, Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo que me escucha. Dios te ama. Dios te ama. Y Él te ha guardado en su puño de sus manos. Amén. Búscalo ahora que tienes tiempo. Dios te bendiga.